Muy buenas tardes, mis hermanos, mis amigos. Como siempre, me es grato dirigirme a ustedes, saludarles, desearles un hermoso inicio de semana, bendecido día. Hoy en esta tarde, domingo 15 de enero, me es grato saludarles y a la vez compartir con ustedes la meditación de este día. Y bueno, antes de comenzar quiero recordarles como siempre que compartan la palabra de Dios, compartan este alimento, compartan este mensaje, ya que pues como siempre decimos es de alimento para nuestra vida, para nuestra alma, y que sea de bendición para aquellos que lo escuchan. Y bueno, nuestra meditación tiene por título Llamados en Santidad. Y para este tema me voy a permitir leerles ahí en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, versículos 1 al 7, que a la letra dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que le había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, y después de esta lectura, quiero plantear 3 preguntas. La primera: ¿qué significa ser santo? La segunda: ¿qué es ser santo? Y la tercera: ¿para qué ser santo? Estas 3 preguntas deben o deberían abrir nuestro entendimiento, nuestro conocimiento y darnos un propósito para nuestra vida espiritual. La primera pregunta: ¿qué significa ser santo? Ser santo significa apartado para Dios. Apartado para Dios. Recordemos las palabras del Señor Jesús cuando le dijo al Padre: no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. He ahí. O sea, que nos da la oportunidad, nos da la oportunidad de ser santos. Y la palabra del Señor nos dice: sed santo, porque yo soy santo. Así es que eso significa ser santo, apartado para Dios. Ahora, ¿qué es ser santo? Ser santo es vivir la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios, dejar que Dios haga su voluntad en nosotros, dejar que Dios guíe nuestros pasos, dejar que Dios haga en nosotros lo que a Él le place, puesto que somos de Él, puesto que Él nos compró con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario y ahí derramó su sangre preciosa.
para que nosotros, a través de ese derramamiento de sangre, fuésemos presentados justos ante el Padre. Entonces, eso es ser santo, vivir bajo la voluntad de Dios, guardando sus mandamientos, sus estatutos, haciendo la voluntad del Padre. Ahora, ¿para qué ser santo? Simple y sencillamente, ¿para qué? Para que nosotros podamos entrar al reino de Dios, podamos estar ante la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, estas tres preguntas, como decía, deben abrir nuestro entendimiento, nuestro conocimiento y darnos un propósito para nuestra vida espiritual. Fíjate, para nuestra vida espiritual, porque muchos de nosotros nos conformamos con vivir con lo que el mundo nos da. Nos conformamos con vivir con lo que nos rodea. Todo lo que el mundo nos da, lo consideramos bueno. Y tal vez sí, tal vez sea bueno para nuestro diario vivir físico. Tal vez sea bueno para que nosotros podamos tener una mejor comodidad aquí en la tierra. Tal vez sea bueno, sí. Pero déjame decirte, mi hermano, mi amigo, que si tú te enfocas más a lo material, si tú te enfocas más a lo que el mundo te da, déjame decirte que eso te va a ir apartando de la gracia de Dios. Que en lugar de permanecer en ese estado de santidad, en lugar de permanecer en esa santidad que Dios quiere en ti, te vas a ir alejando más y más y más de Él. Podrás decir, nadie me puede separar del amor de Dios. Y es cierto. Pablo lo dice ahí en su carta a los Corintios, ¿sí? Que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Nada ni nadie, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ¿sí? Ni ninguna otra cosa creada, ni el hambre, ni la desnudez. Nadie nos podrá separar de su amor. Pero lo que sí, y no nos hemos puesto a pensar, que sí nos pueden separar de la gracia de Dios. Y eso es nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, nuestra antipatía ante las cosas de Dios, cerrar nuestros oídos a la palabra de Dios, hacer caso omiso a la palabra de Dios, ¿sí? En Primera de Pedro 1:16, el Señor nos dice, sed santo, porque yo soy santo. O sea que el Señor nos invita. Fíjense, la santidad es un atributo natural de Dios. ¿Por qué un atributo natural? Porque los atributos naturales, ¿sí? Los atributos naturales son aquellos que comparte Dios con la humanidad. Y la santidad es un atributo de Dios que comparte con la humanidad. Por eso Dios nos exhorta a que seamos santos, porque Él es santo. Esto, mis hermanos, esto es que debemos y tenemos que dejar nuestra vida de pecado. Pablo nos dice también en una de sus cartas, despojaos del viejo hombre y revestíos
del nuevo, ¿sí? Y cuando Pablo nos exhorta a través de esas palabras, es porque él vivió la experiencia. Él vivió esa experiencia, ¿sí? Valga la redundancia, de vivir en santidad, haciendo la voluntad de Dios. Y veamos quién era Pablo, ¿sí? ¿Quién era Pablo? Era un perseguidor de los cristianos, los mataba, ¿sí? Entonces Jesús lo cambia y se vuelve ahora trabajador, apóstol, siervo, servidor de Dios, de Jesucristo. Tan es así que anduvo viajando, no por placer, como muchos de nosotros lo hacemos. Anduvo viajando compartiendo la palabra de Dios, ¿sí? Y esa era la voluntad de Dios. Y esa sigue siendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer lo que hizo Pablo? Pablo, tan es así que a pesar de todo lo que hizo, a pesar de todo lo que hacía, no se sintió satisfecho, sino que él dijo, no es que ya lo haya alcanzado todo, sino que prosigo adelante a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea que Pablo no se conformó con lo que ya había hecho, sino que siguió adelante hasta alcanzar esa santidad, hasta alcanzar esa plenitud, la estatura del varón perfecto. Y eso es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros, ¿sí? Recordemos la palabra del Señor Jesús, donde dijo a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no hubiese sido así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así es que, mis hermanos, mis amigos, creo que es conveniente a nuestra vida. Y una vez lo digo, no por conveniencia, sino por convicción. Pero creo que es bueno para nuestra vida el permanecer en ese estado de santidad. Buscar la santidad de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios, como una vez les dije y lo vuelvo a repetir, Dios no quiere que nadie, ninguno de su creación se pierda. Dios tiene un propósito importante para nuestra vida, ¿sí? Dios tiene un propósito importante. Hemos pasado unas fechas importantes, ¿sí? Donde recordamos una vez más el nacimiento de Jesús. Recordamos que Él vino a dar vida, a indicarnos el camino que debemos seguir, el camino que nos conduce al Padre. Por eso, uno de los famosos yo soy de Jesús lo encontramos ahí en Juan 14:6, donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesús. Así es que, mi hermano, mi amigo, creo que tenemos la clave para alcanzar la santidad, para buscar la santidad de Dios. Pero si no vivimos en santidad, si no hacemos la voluntad de Dios, ¿cómo podremos llegar al Padre? ¿Cómo podremos verle cara a cara a Dios? ¿Cómo podremos estar ante su presencia si no hemos alcanzado la santidad?
si no hacemos caso, si no guardamos los testimonios, los mandamientos, la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente? ¿Cómo podremos llegar a la presencia de Dios? Cada día, cada instante de nuestra vida, debemos seguir ese camino que Cristo trazó en nuestra vida. Dice ahí en Lucas 13:33, pero es necesario que hoy y mañana y pasado mañana sigas mi camino. Es necesario para nuestra vida seguir el camino del Señor. Esa es la clave para alcanzar la santidad. Así es que, mi hermano, mi amigo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a buscar la santidad de Dios? Tómate fuerte de la mano de Dios y permite que Dios guíe tu vida, que Dios haga su voluntad en ti, en cada uno de nosotros, para que podamos alcanzar la santidad y estemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a la estatura del varón perfecto. Te invito a que repitas conmigo esta oración. Padre, gracias te doy, Señor, por este momento, porque nos permites, Señor, escuchar una vez tu palabra y recordar, Padre eterno, que debemos de ser santos, porque como lo dice en tu palabra, tú eres santo. Gracias por ese atributo que compartes con nosotros. Gracias porque día a día nos llamas a tu santidad. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi amigo, mi hermano, pues que tengas un excelente inicio de semana. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios bendiga tu entrada y tu salida, ahora y siempre. Amén. Y recuerda, comparte esta palabra. Bendiciones.